Qué bueno, compañeros, qué bueno que ya tenemos al maestro José Ignacio Martínez del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios de la UNAM para que nos dé su opinión. Maestro José Ignacio, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, muy buenas noches. No, no lo escucho, compañeros. ¿Ya lo tenemos? Sí, Maestro, ¿me don Vicente, escucha? muchas gracias. Bueno, Sí, ¿me escucha ahí, maestro? yo sí lo escucho bien, muchas gracias. Muy bien. Oiga, maestro, perdón que lo moleste, pero hay varias cosas que quiero que me ayude a analizar. Por ejemplo, estas patadas de ahogada de ahogado de los empresarios que están pidiendo ya a los dueños de empresa hablar con sus colaboradores, con sus empleados y contarles de las desgracias de la 4T en términos económicos. Yo le estoy diciendo a la gente, y usted corríjame si estoy equivocado, que hay, pues, en estos días buenas noticias que contar. México, séptimo lugar a nivel mundial en inversión extranjera directa. Los banqueros mexicanos dando un voto de confianza al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Si comparamos la inflación en los primeros meses de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, de Enrique Peña Nieto y de Felipe Calderón, creo que son buenas noticias para México porque no hubo una inflación como en los pasados sexenios. Dígame usted cómo está la economía porque la gente se nos puede confundir, maestro. Así es, en términos macro, la economía marcha bien, las variables, los indicadores que usted acaba de comentar son ciertos, ¿no? Tenemos, yo agregaría a lo que usted acaba de decir, don Vicente, un tipo de cambio en el margen que pronosticaba de 20 más menos 0,5, 19,50 o 20,50, que también que México nuevamente es el primer socio comercial de Estados Unidos, la inversión extranjera directa fluye, ¿no? Aquí nuevamente subrayar lo que tanto hemos mencionado en su muy prestigiado programa, de que el único pero es de que en este momento nuestro ingreso, que no es menor, es muy bueno, ¿no? Proviene del sector externo, que es lo que hay que hacer, apuntalar el mercado interno y nuevamente poner énfasis en el sector agrícola, por supuesto, el sector turismo, don Vicente, que en este verano próximo sin duda va a crecer fuerte a raíz de que nos estamos aproximando en todo el país cada vez al famoso anhelado semáforo verde. Las lluvias ojalá y sean muy venideras para esta temporada de lluvia, que nos va a ayudar mucho a que las presas se llenen. Por supuesto, esto también va a impactar en el sector agrícola. Los precios en este momento que tenemos que están por arriba de lo normal son precisamente por la cuestión climatológica que en este momento México está teniendo, al igual que muchas partes del mundo. Vamos, sí son halagüeñas las noticias y por supuesto esto no le importa al empresariado, ese empresariado que quiere que el gobierno le inyecte dinero, que lo rescate, ¿no? Que se reduzca el apoyo a programas sociales y que cada vez se brinde más ayuda a las empresas. Esa es la disyuntiva que por supuesto hace totalmente distinto al gobierno del presidente López Obrador con gobiernos anteriores. Oiga, maestro, usted que sabe de estas cosas, ya muchos buscarán en estos momentos peros al anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador de la adquisición de las acciones que le faltaban a Pemex de esta refinería en Deer Park. Le compra a Shell, una operación que podría cristalizarse a finales de este año. Yo siempre he dicho que Andrés Manuel López Obrador es algo así como un ajedrecista profesional. El presidente enfocado y también la oposición enfocados en criticarle dos bocas, y esto podría ser un jaque para la oposición
y para los odiadores de Andrés Manuel López Obrador, salvo que usted me diga otra cosa. No, totalmente de acuerdo. Yo lo pondría de esta forma. El presidente López Obrador es un político, no es un animal político, ¿no? Por naturaleza siempre, y eso es lo que lo hace distinto a otros políticos, y por eso es que no hay un político adversario a la altura de él, porque él siempre, usted lo acaba de comentar, en este ajedrez político, siempre sabe muy bien qué cuadrante recorrer, y puede, digamos, con este juego del ajedrez puede cintar, ¿no? Con el caballo, pues está cubriendo con la torre, sin haber sacrificado al peón, ¿no? Es en este contexto donde el presidente López Obrador tenía muy bien guardado este movimiento que realizó, que anunció hoy, y que por supuesto esto va a provocar que para 2023 se tenga una autosuficiencia en un combustible muy importante para la vida cotidiana del país, que es por supuesto la gasolina. Aquí hay que decirlo igual, muy claro, mucho se ataca al presidente López Obrador de que no es un dirigente que vaya acorde a las energías limpias. Esto de las energías limpias se estará generando en 2035 a un alcance a 2050. Sin duda hay que invertir, el presidente lo está realizando, pero en este momento no hay ningún país sobre la faz de la Tierra que esté transitando, que esté de pleno en energías no fósiles. Y es en este contexto que también el presidente López Obrador, por supuesto, lleva la batuta en el tema. ¿Qué tan importante será no solamente para el consumo, sino para la economía, el que México, bueno, algunos dicen, ya empezó a expropiar todo López Obrador, obviamente con todo el sarcasmo del mundo, cuando el gobierno de la 4T hace una inversión de esta magnitud en una refinería en Texas, en Estados Unidos, maestro? Y más allá del Mar del Norte, que es una zona pura en petróleo, estamos hablando del corazón petrolero de América, donde López Obrador adquiere al 100% las acciones de la refinería en DIPAS, y por lo tanto esto nos lleva a que recordemos que en abril del año pasado, por este conflicto entre Arabia Saudita y Rusia, que cayó el precio del crudo y tuvimos un enorme hueco en finanzas, o la inversa. Cuando se dispara el precio del crudo, por supuesto que le pega al dólar, al tipo de cambio, ¿no? En este caso, al tener esta refinería, lo que vamos a tener a la postre es precios en combustible más accesibles, y por lo tanto esto va a provocar que no aumente el precio de la gasolina, y por supuesto tomando en consideración que la gasolina es la mercancía que más impacta en la canasta básica, al no aumentar el precio de la gasolina, reduce la inflación en los otros productos. Creo que esa noticia es muy importante. Es una buena noticia entonces para México, maestro, para que quede claro, porque digo, mucho han dicho. Por supuesto, hay ya los críticos que es una mala decisión, pero en ese momento, con relación a que la economía mexicana se mueve a través de esta energía fósil, como es la gasolina derivado del petróleo, por supuesto que impacta. Voy a pedirle a mis compañeros que descarguen precisamente el mensaje que envía el presidente Andrés Manuel López Obrador, por si alguno de las personas que nos están siguiendo en estos momentos no han escuchado sus declaraciones. Además, el presidente habla de que gran parte de esta transacción será en efectivo, y muchos dirán, ¿cómo es posible? Pues no, que Pemex estaba casi quebrada en tiempos de Peña Nieto, en tiempos de Calderón, pues no, que no daba. ¿Y cómo es que nos alcanza para una refinería, maestro? Es aquí donde se habla del buen manejo de la
paraestatal, ¿no? Ya no hay esas fugas, comenzando por el combate frontal al huachicoleo, comenzando por el alto a la corrupción que tanto afectaba las finanzas de Pemex, y ahí están los resultados, ¿sí? ¿Y qué es lo que se hubiera esperado? Mayor privatización, que México vendiera lo más que pudiera de Pemex, y es todo lo contrario. Hay finanzas sanas, y también pues hay un buen manejo de los dineros, y aquí vemos los resultados. Oiga, mientras nos preparan el video del presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿qué piensa de esta controversia en torno al director al gobernador del Banco de México? Dice el presidente que no habrá continuidad y que se nombrará a alguien más con más conciencia social, palabras más, palabras menos, y eso le ha puesto los pelos de punta a más de uno. ¿Usted qué piensa del actual gobernador del Banco de México y qué piensa de estas declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, maestro? Todos los gobernadores han sido colaboradores, empleados del presidente en turno. Guillermo Ortiz con Cedillo, tenemos a Carstens con Calderón, ¿no? Y a Díaz de León, siendo funcionario de Banco de México, por supuesto, trabajador de Banco de México, con Peña Nieto, ¿no? Y qué es lo que se ve en este perfil que dice el presidente, que debe ser alguien cercano al proyecto que se está implementando, no que se pierda autonomía, pero que sí entienda cuál es el sentido del manejo de la política económica del país. Aquí, tanto en México, nos desgarramos las vestiduras, don Vicente, porque se dice que el presidente ya está atacando la autonomía, ¿sí? Cuando la presidenta de la Reserva Federal en Estados Unidos en su momento tenía este corte, que lo que está diciendo ahora el presidente López Obrador, y que la presidenta Janet Yellen en su momento tenía comentó lo que está diciendo ahora el presidente López Obrador. ¿Y a dónde le llevó esos comentarios? A ser ahora la secretaria del Tesoro de Biden. El giro de la política económica que está teniendo Biden es a raíz de que en el Departamento del Tesoro de Estados Unidos hay una figura con el perfil que está diciendo el presidente López Obrador. Debe ser una economista que entienda de economía moral. Eso es lo que está perfilando el presidente en México, y es ahí donde sin duda vamos a tener para el 1 de enero a un nuevo gobernador o nueva gobernadora con este perfil. Arturo Herrera, el secretario de Hacienda y Crédito Público, por ahí se menciona, algunos ya se han desmarcado. ¿Usted qué pensaría, por ejemplo, de un Arturo Herrera? Mire, don Vicente, debe ser alguien que tenga muchas conexiones, muchos interlocutores en el circuito financiero internacional. Y el secretario Herrera, hay que recordar que en este momento es el presidente del comité de las dos principales instituciones financieras a nivel mundial, del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Y fue nombrado a su vez por los gobernadores de los bancos centrales. Es decir, Arturo Herrera a nivel internacional está muy bien posicionado. Esto sí es muy importante mencionarlo, don Vicente, porque si se nombra a alguien que no tenga acceso a estos circuitos, que tenga una presencia a nivel internacional, sí puede ser algo que le afecte a México. Sin duda, Arturo Herrera se perfila, tiene este perfil que el presidente enfatiza mucho, y que por supuesto conoce la técnica financiera internacional, los entretelones,
ha colocado muy bien los bonos de México a nivel internacional. Y algo muy importante, don Vicente, no pertenece al circuito tecnócrata de los gobernadores anteriores. Qué interesante. Oiga, maestro, antes de que se vaya, ¿por qué no escuchamos y vemos aquí en Sin Censura al presidente Andrés Manuel López Obrador, regresando al tema de la compra de la refinería de Shell en Deer Park, y ya me da su opinión acerca de alguna que otra declaración del presidente que me parece no tiene desperdicio este video? Además se le ve muy contento al presidente Andrés Manuel López Obrador, me imagino, en su mente de provocador profesional, siempre lo he dicho, que pues estaba asestándole un marrazo a la oposición moralmente derrotada, pero vamos a ver, escuchar al presidente Andrés Manuel López Obrador. Échenle, muchachos. Tengo el gusto, el agrado de informarles que Pemex compró las acciones de la refinería Deer Park de Houston, de la empresa Shell. Se compró el 50% de las acciones porque el otro 50% ya era de Pemex, y de esta manera ya contamos con una nueva refinería. Esta refinería de Houston tiene capacidad para procesar 340,000 barriles diarios. Vamos a producir gasolinas, diésel, y es igual que la nueva refinería de Dos Bocas que estamos construyendo, que también va a tener capacidad para refinar 340,000 barriles diarios de combustibles. En esencia, recibimos 6 refinerías en mal estado, las estamos modernizando. Se está reiniciando también la coquizadora de Tula para ampliar la capacidad de refinación en esa planta, y 2 refinerías más. Recibimos 6 refinerías y vamos a entregar 8 refinerías. De esta manera vamos a dejar de comprar los combustibles, las gasolinas en el extranjero. Pemex va a procesar todo el petróleo crudo, lo va a convertir en gasolinas, en diésel. Vamos a ser autosuficientes. Esto para el 2023. ¿Cuánto nos costó comprar el 50% de las acciones para ser los dueños? Que los mexicanos pasemos a ser los dueños de la refinería Deer Park de Shell. Nos costó $600 millones. Estamos hablando de alrededor de 12,000 millones de pesos. No crédito, no deuda, sino de los ahorros, por no permitir la corrupción, por hacer un gobierno honesto y austero, sin lujos. Bueno, esa es la noticia que quería transmitirles. Vamos a detallar sobre esta compra en la mañanera del miércoles, pasado mañana. Invito a participar al director de Pemex, a todo el Consejo de Administración de Pemex, que aprobaron por unanimidad la compra de estas acciones. Que viva la independencia. Dice el presidente Andrés Manuel López Obrador que son los ahorros de la lucha contra la corrupción y de la austeridad, 2 de las cosas que tanto le critican desde la oposición. Maestro, para cerrar con este tema, su opinión. Sin duda es una gran noticia, y a esto hay que agregar que con esta recomposición financiera de Pemex, don Vicente, hay un elemento a subrayar, que se está capitalizando nuevamente la petrolera, y al momento de reinvertir en la misma, que tienen recursos y aquí los resultados. Creo que es algo muy importante a subrayar.
Y para cerrar, maestro, si me permite, hace unos días presentó en Sin Censura su nuevo libro, el maestro Jesús Lemus, Jaque a Peña Nieto y su imperio de corrupción, y habla de que el desfalco por la corrupción es de alrededor de 100,000 millones de pesos, de acuerdo a lo que publica el maestro Lemus. Usted en algún momento me había hablado del gran costo para un país como México, la corrupción. Desde su trinchera, usted, un hombre de números, maestro, ¿qué opina de esto que se está publicando en momentos en que precisamente el presidente Andrés Manuel López Obrador dice, podemos comprar una refinería con lo que hemos ahorrado en corrupción? ¿De qué tamaño es el costo para los mexicanos o fue la corrupción para los mexicanos, maestro? Sí, poniéndolo con la noticia que hoy de manera excelsa nos brinda el presidente, con el dato del profesor Lemus, lo pongo así, alcanzaría para comprar entre 10 y 11 refinerías, ¿sí? Como la que se dio hoy. Dice el presidente que en términos de pesos, la refinería, que ya es totalmente de Pemex, tiene un costo, se pagó por ella 12,000 millones de pesos. ¿Sí? Entonces, de esta magnitud es lo que en un sexenio se le robó al país. Si echamos la mirada arriba del hombro, a lo largo de la historia de gobiernos priistas, panistas, ¿sí? ¿Cuánto no nos han saqueado? El cálculo que hacemos en el Laboratorio de Análisis, Comercio, Economía y Negocios de la UNAM es que en 30 años, don Vicente, hemos perdido el 10% del PIB en términos de miles de millones de dólares, a raíz de actos de corrupción. Esto es alrededor de 110,000 millones de dólares. De esta magnitud es el impacto que México tiene, y por supuesto esto es lo que les duele, ¿no? Y por eso vemos ese ataque del empresariado que hoy, por supuesto, no tiene cobijo bajo la administración del presidente López Obrador. Nada más para que me aclare y para que me confirme. O sea que si no hubieran saqueado los corruptos como han saqueado a nuestro país, fuéramos de primer mundo, estuviéramos en la élite de los países, de las potencias, o estuviéramos a la puerta de... Sin duda, con algo muy importante, con un desarrollo sostenible hacia el sur-sureste. Desde hace 83 años no había una inversión hacia el sur-sureste del país como la que hoy está impulsando el presidente López Obrador, que esa es otra cuestión que también le escala mucho a la plutocracia, que tanto se ha alimentado de estas redes de interés que por supuesto hoy extraña. Maestro José Ignacio, yo le agradezco como siempre, es un placer escucharlo aquí en Sin Censura, ya lo extrañaba. José Ignacio Martínez, ¿dónde puede ver la gente? ¿Dónde puede seguir? ¿Dónde puede leer lo que ustedes publican? Estamos en las redes como LACEN, LACEN, Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios de la UNAM, y allí el amable auditorio podrá leer nuestro nuevo reporte de la cuestión laboral que ya está en los diferentes portales que tenemos en el laboratorio. Muchas gracias, don Vicente, por esta muy importante invitación que nos hace. Le mando un abrazo, maestro. Usted sabe que se le respeta, se le admira. Muchas gracias. Le agradezco mucho, un abrazo. Cuídense mucho. Gracias. Y bueno, precisamente para abonar a este tema, la Fiscalía General de la República acusa a Enrique Peña Nieto, a Luis Videgaray, a Ricky Riquín Canallín y hasta Francisco García Cabeza de Vaca, pasando por Ernesto Cordero, de crear una red de sobornos para aprobar la reforma energética de Peña Nieto. El portal Animal Político revela que la Fiscalía General de la República acusó al expresidente Enrique Peña Nieto y al exsecretario de Hacienda y Crédito Público Luis Videgaray
de haber conformado una asociación delictiva que de abril de 2013 a agosto de 2014 canalizó casi 100 millones de pesos en sobornos a legisladores, entre ellos el panista Ricardo Anaya, para aprobar la reforma energética. Si bien hasta ahora solo se ha procesado por este hecho al exsenador del PAN, José Luis Lavalle Mauri, la teoría general del caso ya fue presentada por la Fiscalía ante un juez federal, quien consideró que hay evidencias iniciales para presumir la comisión de delitos como asociación delictuosa, lavado de dinero y cohecho. Lo anterior ocurrió en las audiencias privadas del pasado 8 y 12 de abril, en las que Lavalle fue imputado de los referidos delitos que hoy lo mantienen preso en el reclusorio norte. El justiciable, o sea, Lavalle, junto con Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray, Ernesto Javier Cordero Arroyo, David Penchina, Ricardo Anaya Cortés y Francisco Javier García Cabeza de Vaca, formaron parte de una asociación cuyos hechos son visibles en la República Mexicana desde el mes de abril de 2013 hasta agosto de 2014, con el propósito de llevar a cabo diversas conductas delictivas, señaló en su resolución el juez Marco Antonio Fuerte Tapia. Por lo que nos dijo el maestro, por lo que le estoy informando a usted, yo pregunto, ¿y con qué pinche cara quieren que la gente vote por este mierdero otra vez? Por este mierdero otra vez. Por favor, ¿a qué estamos jugando? Despierten ya, mexicanos, diría don Ignacio López Tarso. Pero bueno, ahí se las dejo de tarea.